A continuación resolveremos el siguiente ejemplo referente a cálculos estequiométricos con equivalente gramo en reacciones de óxido-reducción. El ejemplo dice lo siguiente: a partir de la siguiente reacción, óxido de cobre que reacciona con amoníaco y produce nitrógeno más cobre más agua, si de 7,95 gramos de CuO óxido de cobre se obtienen 5 gramos de Cu cobre, ¿cuál es la eficiencia de la reacción? Normalmente cuando nos solicitan eficiencia de una reacción nos hablan del rendimiento porcentual de la reacción. Nos indican entonces la cantidad de reactivo que se emplea. Además nos dicen cuánto se obtiene realmente del producto de interés, en este caso el cobre. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo considerando los datos proporcionados por el ejemplo y las incógnitas que debemos encontrar. Tenemos entonces que nos indican la cantidad en gramos de óxido de cobre de 7,95 gramos. Nos indican además que se obtiene 5 gramos de cobre, por tanto vamos a identificar este valor como la cantidad real C sub R que se va a obtener. Nos solicitan entonces determinar la eficiencia de la reacción, que la identificamos como el rendimiento porcentual. Como estamos trabajando con equivalentes gramo, debemos primero determinar el número de equivalentes gramo del reactivo. En este caso consideraremos que el reactivo limitante va a ser el CuO óxido de cobre, ya que del amoníaco no nos proporcionan ninguna información. Primero determinemos los equivalentes para cada una de las sustancias presentes en la reacción. Empecemos entonces determinando los equivalentes para el óxido de cobre. Debemos tener presente que estamos considerando reacciones de óxido-reducción. Por lo tanto, los equivalentes se corresponderán con los cambios en los estados de oxidación de los átomos que presenten dicho cambio. Vamos a asignar entonces primero los estados de oxidación para los diferentes átomos en las moléculas. Tenemos entonces para el oxígeno un estado de oxidación -2, para el cobre un estado de oxidación +2, para el amoníaco asignamos entonces un estado de oxidación de +1 para el hidrógeno, por tanto tenemos que asignar un estado de oxidación de -3 para el nitrógeno. En el lado de los productos tenemos entonces nitrógeno libre y asignamos un valor en su estado de oxidación de 0. Igualmente el cobre se encuentra en su estado natural, por tanto asignamos un valor de 0. Para el agua no necesitamos asignar valores en los estados de oxidación del hidrógeno y el oxígeno, ya que estos no presentan variación en sus números de oxidación. Lo podemos observar si asignamos el estado de oxidación al oxígeno, que es -2, y al hidrógeno, que es +1. Observemos que es el mismo que tienen estos átomos en sus respectivos compuestos en los reactivos. Analicemos entonces el cambio en los estados de oxidación para aquellos átomos que sí lo presentan. Consideremos el caso del cobre, que pasa de un estado de oxidación de +2 a 0, y del nitrógeno, que pasa de un estado de oxidación de -3 a 0. Decimos entonces que el cobre gana 2 electrones por átomo, en tanto que el nitrógeno pierde 3 electrones por átomo. Esta pérdida y esta ganancia la representamos del modo siguiente. Decimos entonces que el cobre gana 2 electrones por átomo y lo representamos con una flecha dirigida hacia arriba. Como solo tenemos un átomo de cobre en esta molécula, decimos entonces que gana 2 electrones por molécula. Para el caso del amoníaco, sabemos que pierde 3 electrones por átomo, lo cual lo simbolizamos con una flecha dirigida hacia abajo. Y como solo tenemos un átomo de nitrógeno en la molécula, escribimos entonces 3 electrones por molécula. Por tanto, los equivalentes para el óxido de cobre vienen a ser igual a esa transferencia de electrones, que es 2, por el número de átomos de cobre, que es 1. Por tanto, el valor de E va a ser igual a 2. Para el caso del amoníaco, tenemos entonces que los equivalentes van a ser igual a la transferencia de electrones, que para el caso del amoníaco es de 3, por el número de átomos de nitrógeno, que es 1, y eso nos da un valor de 3. En el lado de los reactivos tenemos entonces nitrógeno libre. Sabemos que la transferencia para el nitrógeno es de 3 electrones por átomo. Por tanto, como tenemos 2 átomos de nitrógeno, multiplicamos este valor por 2 y tenemos que los equivalentes para el amoníaco libre vienen a ser igual a 6. Para el caso del cobre tenemos un átomo de cobre, por tanto, de acuerdo a la transferencia de electrones del cobre, en esta reacción el valor de E es igual a 2. Luego de determinar entonces los equivalentes,
tenemos entonces que los equivalentes para el óxido de cobre vienen a ser igual a 2, para el amoníaco vienen a ser igual a 3, para el cobre libre los equivalentes son iguales a 2 y para el nitrógeno libre los equivalentes vienen a ser igual a 6. Ahora determinemos las moles de óxido de cobre que participan en la reacción. Recordemos que estamos considerando el óxido de cobre como el reactivo limitante. Luego de determinar los equivalentes, vamos ahora a determinar las moles del reactivo limitante, es decir, del óxido de cobre. Tenemos que las moles vienen a ser igual a la cantidad de sustancia en gramos sobre el peso molecular de la sustancia. Tenemos entonces la cantidad del reactivo en gramos, 7,95 gramos de cobre, y vamos a dividir esta cantidad entre el peso molecular de dicha sustancia, que vamos a determinar a continuación. El peso molecular del óxido de cobre va a ser igual a un átomo de cobre por el peso atómico del cobre, que es 64, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da un valor de 80 gramos de óxido de cobre por cada mol de óxido de cobre. Reemplazamos entonces este valor en la expresión. Tenemos 80 gramos de óxido de cobre por cada mol de óxido de cobre. Cancelamos entonces las unidades de gramos de óxido de cobre y obtenemos el valor de 0,099375 moles de óxido de cobre, lo cual podemos aproximar a 0,1 moles de óxido de cobre. Ahora vamos a determinar el número de equivalentes de óxido de cobre. Tenemos que el número de equivalentes gramo de óxido de cobre es igual al número de moles de óxido de cobre por los equivalentes del óxido de cobre. Tenemos entonces las moles de óxido de cobre, que son 0,1, por los equivalentes del óxido de cobre, que los habíamos determinado con anterioridad, eran iguales a 2. Por tanto, multiplicamos 0,1 moles de óxido de cobre por 2 y eso nos da un valor en número de equivalentes gramo de óxido de cobre igual a 0,2 equivalentes gramo de óxido de cobre. Ahora determinemos la cantidad obtenida de cobre a partir de la determinación del número de equivalentes gramo de cobre. Recordemos que, considerando la cantidad de reactivo límite, el número de equivalentes gramo de óxido de cobre viene a ser igual al número de equivalentes gramo de cada uno de los productos. Por ejemplo, el número de equivalentes gramo del nitrógeno igual a su vez al número de equivalentes gramo para el cobre, y viene a ser entonces igual a 0,2 equivalentes gramo. Tenemos entonces que el número de equivalentes gramo va a ser igual a 0,2 equivalentes gramo de cobre obtenidos. Vamos a determinar ahora las moles de cobre obtenidos a partir de ese valor. Determinemos entonces las moles de cobre que se producen a partir de la siguiente expresión, que relaciona el número de equivalentes gramo de cobre con las moles de cobre y los equivalentes de cobre. De esta expresión entonces despejamos la variable moles de cobre. Tenemos que eso es igual al número de equivalentes gramo de cobre sobre los equivalentes de cobre. Reemplazamos entonces los valores conocidos. Tenemos que el número de equivalentes gramo de cobre es 0,2 sobre los equivalentes de cobre que hemos determinado anteriormente y son iguales a 2. Por tanto, tenemos que las moles de cobre que se producen son iguales a 0,1 moles de cobre. Estas moles de cobre que se producen son teóricas, es decir, se obtendrían si la reacción fuera 100% completa, pero recordemos que nos indican que debemos determinar una eficiencia de la reacción, es decir, un rendimiento porcentual a partir de una cantidad real obtenida, es decir, de 5 gramos de cobre que realmente se obtienen. Tenemos entonces las moles de cobre teóricas que se producen. Vamos ahora a determinar los gramos teóricos de cobre producidos y recordemos que la cantidad de sustancia en gramos es igual a las moles de la sustancia, en este caso el cobre, por el peso molecular del cobre. Para nuestro caso no será el peso molecular sino el peso atómico. Reemplacemos entonces el valor de las moles de cobre, 0,1 moles de cobre por el peso atómico del cobre, que lo consultamos en la tabla periódica, nos da un valor de 64 gramos de cobre por cada mol de cobre. Cancelamos de este modo moles de cobre con moles de cobre y obtenemos un valor en gramos
de cobre obtenido igual a 6,4 gramos de cobre teóricos. Por tanto, representamos esta cantidad también como C sub T, cantidad teórica. Y ahora sí podemos determinar el rendimiento porcentual, es decir, la eficiencia de la reacción, que recordemos que se determina como la cantidad realmente obtenida sobre la cantidad teórica que se obtendría si la reacción fuera 100% eficiente por 100%. Reemplacemos entonces los distintos datos en esta expresión y tenemos que el rendimiento porcentual va a ser igual a la cantidad real que se obtiene, que son 5 gramos de cobre, sobre la cantidad teórica, que son 6,4 gramos de cobre. Multiplicamos esto entonces por 100% y nos da finalmente un resultado del rendimiento porcentual igual a 78,125%, que lo podemos aproximar a dos cifras significativas como un rendimiento porcentual del 78%. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a cálculos estequiométricos con equivalente gramo en reacciones de oxidación-reducción.